Ens acompanya el ministre José Luis Escrivá, que es ministre d'Inclusió, Seguretat Social y Migracions. Muchísimas gracias por atender al periódico Ara. Un placer. En junio se firmó el primer acuerdo consensuado en más de una década para reformar el sistema de pensiones. Julio. En julio. ¿Por qué es un buen acuerdo y después es sostenible? Es decir, ¿es sostenible pagar o gastar del Estado, del gasto público, sea el 38% en pensiones? Bueno, Vamos. no es el 38% en pensiones del gasto público, es decir, según cómo lo miremos, es 12 puntos del PIB. Es decir, el gasto en pensiones en España son 12 puntos del PIB. ¿Eso es mucho o poco? Pues está en la media europea. Italia gasta 15 puntos, Francia gasta 16 y nosotros gastamos 12. Por lo tanto, es un gasto importante, significativo, como no puede ser de otra forma, pero está dentro de los márgenes de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, es sostenible. Es sostenible porque además tenemos un nivel de cotizaciones sociales importante, y es sostenible porque estamos haciendo varias cosas. La primera cuestión es, hasta ahora, un porcentaje muy significativo de esas cotizaciones sociales se destinaban a lo que se llaman gastos impropios. El Pacto de Toledo, en octubre del año pasado, también por consenso político de todos los agentes, de todos los partidos políticos, prácticamente todos, identificó 21.500 millones de gastos impropios, es decir, de políticas legítimas, políticas activas de empleo, bonificaciones, que han ido haciendo los gobiernos durante décadas, que se deberían pagar por parte de los presupuestos generales del Estado, y que no son políticas contributivas del sistema de pensiones, que se han pagado con la seguridad social. Eso lo que ha supuesto es ir instalando en la seguridad social un déficit que al principio de la pandemia, antes de la pandemia, estaban 17.500 millones. Lo que se ha identificado es que hay más gastos que tendría que asumir la Administración General del Estado de lo que es el déficit de la seguridad social. Esto es el primer acuerdo con los agentes sociales, y el Gobierno se ha comprometido al final de la legislatura, digamos, asumir por parte de la Administración General del Estado esos 21.500 millones. Ya vamos con el acuerdo de este año en 18.000, por tanto, este es el primer elemento central. El segundo elemento central que tenemos en España es de sostenibilidad del sistema de pensiones, es que tenemos algo que algunos países están todavía lejos de conseguir, que es una edad legal de jubilación ordinaria de 67 años. Esto tiene que ver con la reforma del 2011, que es la última reforma que se consensuó, que genera un procedimiento que yo creo que es mucho más fácil de desplegar, de un progresivo aumento de la edad de jubilación. Estamos en 66 y en el año 2027 llegaremos a 67 años. Con esa edad de jubilación, si conseguimos que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, es el mecanismo con diferencia más potente de sostenibilidad de un sistema de pensiones, manteniendo la equidad. Y eso es lo que es el acuerdo, un elemento central del acuerdo al que hemos llegado. ¿Cómo se conseguirá ampliar esa edad efectiva de jubilación? Se habló de que se pagarían 12.000 euros por cada año extra que se trabajase. Bueno, hay dos elementos principales, yo diría. Uno es la jubilación demorada, es decir, España, hemos hecho encuestas y prácticamente, aunque existen ahora algunos mecanismos que los vamos a hacer más generosos con pagos de una sola vez, como ha dicho usted, es decir, realmente las personas no conocen que pueden... La edad de jubilación es un derecho, no una obligación. Y si uno retrasa la edad de jubilación, lo que estamos diciendo es, bueno, el ahorro para el sistema nos lo vamos a repartir entre la Seguridad Social y usted. Y puede ser en forma de un pago único o de una pensión más alta durante un cierto tiempo. Y esto es algo que vamos a difundir con mucho más importancia y que hemos acordado con unos procedimientos de jubilación demorada bastante extensos. El segundo mecanismo es eliminar cláusulas de jubilación obligatoria que pueden pactar los agentes sociales e imponer a un trabajador el que tenga que jubilarse antes de lo que él quiere. Esto también lo hemos corregido, y finalmente que los desincentivos a la jubilación anticipada sean más efectivos, sobre todo en pensiones altas que no lo eran. Antes, cuando comparaba el gasto en pensiones con el PIB, ha mencionado países que tienen unos ingresos mucho más altos que nosotros, como Francia, por ejemplo. El problema, entiendo entonces, si comparamos el gasto con el PIB, es de ingresos del Estado para que no haya este desequilibrio en el gasto.
No, yo creo que ese es un debate distinto. Ese es un debate distinto. Lo que el debate que yo estoy aquí planteando es que el déficit público, que España lo tiene y tiene un déficit estructural, se ubique, se sitúe allí donde realmente se genera y donde existen palancas de actuación. Pero el déficit sigue existiendo, sí, aunque se cambie la cartera. Y por eso hay un reto de reducción del déficit público estructural, y por eso en el plan de recuperación y resiliencia hay 3 componentes. El 30, que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones y su suficiencia, que es el que estamos hablando, pero hay otros 2 componentes. Uno es sobre racionalización y eficacia del gasto público, que ha pasado un poco desapercibido, pero lo tengo que decir yo porque además me resulta particularmente gratificante. Se ha reforzado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recientemente, y se le han ampliado sus competencias claras desde el punto de vista de los que se llama spending reviews. Y hay toda una serie de medidas de mayor, digamos, compromiso a la hora de poner en marcha mecanismos de mejora de la eficacia del gasto público. El segundo elemento tiene que ver con el sistema tributario, y ahí lo que hay es una comisión de expertos, como saben, que está trabajando, y que vamos a esperar sus recomendaciones para tener un sistema fiscal más efectivo. Pero ya ha habido comisiones anteriores que no terminaron de aplicarse, pero bueno, pero creo que eran otros gobiernos. Pero si hay algo que España, lo que España despinta, por así decirlo, es que no es un problema, digamos, de nuevos impuestos necesariamente, ni siquiera de tarifas de impuestos, sino somos el país de Europa, junto con Italia, con mayor número de exoneraciones y beneficios fiscales, un número de ellos que deben ser evaluados para ver si realmente cumplen los objetivos para los que fueron diseñados. ¿Y cree que nos podemos acercar a la media europea en recaudación si se hacen esas modificaciones? Yo creo que tenemos recorrido para hacerlo, sí. ¿Qué medidas tomaría en este sentido usted? Bueno, yo creo que, permítame que, como hay un comité de expertos, yo soy parte del gobierno, hay un comité de expertos que ha encargado al gobierno y que además es una responsabilidad del ministro de Hacienda, los detalles, esperemos a cuál sean las recomendaciones, pero yo apunto, digamos, en la línea de lo que la comparación internacional y los países que son más eficientes nos apuntan, y es, tenemos que evaluar los beneficios fiscales, que son muy amplios en España en distintas figuras tributarias, y ver su eficacia, y ahí hay recorrido recaudatorio, y después España está un poquito por debajo en fiscalidad verde, que se llama, ¿no? Hace un momento hablábamos de la jubilación, y usted hablaba de desincentivar la jubilación anticipada. ¿Qué desincentivar piensa? Más. Desincentivar más. Aún así, desincentivar más, ¿qué impresión le da cuando ve miles de trabajadores de la banca, por ejemplo, que se prejubilan a los 53 años? Bueno, eso no son se les llama prejubilaciones, pero no son prejubilaciones. Es decir, digamos, desde el punto de vista técnico, de que no es la Seguridad Social la que asume el coste. Pero tienen un gasto para el Estado. Es decir, yo creo que hay que hacer un cambio cultural. Yo eso lo he explicado varias veces, un cambio cultural en España, porque realmente somos el país, es decir, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 75 años se trabaje cada vez más. Es decir, eso lo vemos en las tendencias internacionales a esas edades, por distintas razones, por razones demográficas y por razones de calidad de vida, etcétera, se puede trabajar más. Y España es una anomalía a nivel europeo, una anomalía en que no solamente no estamos siguiendo esa tendencia, sino incluso estamos declinando. Yo creo que claramente hay elementos que tienen que ver normativos, por ejemplo, las cláusulas de jubilación obligatoria en los convenios colectivos, es un elemento, pero yo creo que es un elemento fundamentalmente cultural. Es decir, España es un país que ha tenido una tasa de paro elevada, cuyas causas podríamos estar aquí discutiendo eternamente, y ha llevado a pensar, en distintas instancias, que hay una sustitución entre empleo joven y empleo senior. Eso no es así, está ampliamente demostrado, no son sustitutivos, son pueden ser hasta complementarios. Yo creo que tenemos que hacer una batalla, digamos, tenemos que hacer un esfuerzo didáctico por explicar que eso es así, y que hay que generar, digamos, dentro de las empresas dinámicas en las cuales pues personas de cierta edad pues van cambiando su actividad, las horas de trabajo, su dedicación, el cómo interaccionan, digamos, dentro de la empresa. Hay todo tipo de alternativas a sacarles fuera del mercado de trabajo que no se explotan suficientemente. ¿Y tiene sentido que las pensiones, siempre que hablamos de se revalorizarán en X euros, tiene sentido que se haga siempre de forma lineal? Es decir, la pensión máxima creo que son 2.700 euros, la mínima menos de 700.
¿Tiene sentido que se suban el X% que se suben para todas igual cuando hay un problema tan grande? Bueno, nosotros ya el año pasado lo hicimos, estamos viendo si lo hacemos este año, las pensiones mínimas las estamos subiendo más que el IPC. Es decir, vamos a ver, sí, y del mismo modo que el salario mínimo interprofesional se ha demostrado, y ya la evidencia es abrumadora, que es un mecanismo de preredistribución de renta muy importante, es verdad que tiene que haber un elemento de solidaridad y tiene que haber unos niveles mínimos, como también ocurre con el ingreso mínimo vital y con otras políticas. Claramente, lo decía ahora yo en una conferencia en la que he estado, a una pregunta de ese tipo, si uno mira, digamos, la discusión en la profesión económica en estos términos, hace 10 años hablábamos del binomio y de la relación de sustitución entre eficacia y equidad. Ahora ya no hablamos de eso. Yo creo que hay un consenso creciente que tenemos un problema creciente de equidad y desigualdad de renta que genera muchos problemas, incluso para el desarrollo económico y de cohesión social, y lo que llamamos los economistas externalidades negativas. Por tanto, es un debate ampliamente superado ya en la profesión. Y claramente que mecanismos como el salario mínimo interprofesional, las pensiones mínimas y otros mecanismos que llamamos de preredistribución de renta tienen que acompañar los mecanismos de redistribución de renta ex post a través de gasto público o de progresividad en el sistema de impuestos. Y de la reforma de pensiones todavía faltan cosas importantes por pactar, que se tienen que pactar ahora en noviembre, si no me equivoco. Por ejemplo, el tema del mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Esto se sabe ya por dónde irán los tiros? Bueno, yo, por no agotar mucho el tiempo, les sugiero que lean el acuerdo que firmamos con los agentes sociales, el Gobierno, con la patronal de los sindicatos, donde hay un párrafo que describe exactamente el concepto del mecanismo. ¿Pero qué esfuerzo tendrán que hacer los baby boomers, como ya dijo? No tendrán que hacer necesariamente ningún esfuerzo. Es decir, el mecanismo de equidad intergeneracional es un mecanismo contingente. Es un mecanismo contingente en el caso de que las proyecciones y los escenarios que hemos planteado o las medidas que estamos planteando en este momento, evaluados dentro de una X años, no fueran suficientemente eficaces. Por tanto, nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es suficiente y lo vamos a vincular claramente a las proyecciones europeas del Aging Report, del informe que marca las tendencias, que da las métricas adecuadas, y sobre eso vamos a trabajar. En este momento estamos discutiendo con los agentes sociales la concreción de esos detalles y, como siempre que estamos en medio de una discusión, tenemos que ser prudentes a la hora de devolver detalles para no crear, digamos, expectativas innecesarias o no informar adecuadamente. Pero pronto tendremos los detalles, sí. Usted siempre ha mantenido una posición relativamente optimista desde el punto de vista demográfico. Continúa con esa visión y después, como ministro encargado de la inmigración, sí. ¿Cree que España está manteniendo una política de inmigración coherente desde el punto de vista del mercado laboral? No. Sobre esa última pregunta, digamos, el marco migratorio general que nos vincula a todos es la Ley de Extranjería del año 2001, me parece 2001, cuando en España casi no existían muy pocos inmigrantes. Y cuando uno mira, digamos, la normativa de extranjería en España, y esto requiere un consenso y una formación, pues en algunos temas tiene un sesgo muy securitario. Y efectivamente tenemos que introducir, como ocurre en otros países europeos que mejor lo han hecho, hemos visto reformas en Alemania, en Portugal, por supuesto los países anglosajones han hecho reformas donde el énfasis tiene que ponerse en el mercado de trabajo, porque es un gran reto que tenemos hacia adelante. Entonces tenemos que propiciar mecanismos de migración regular y ordenada, pero que realmente responda a las necesidades que vamos a tener crecientemente en nuestro mercado, y alguna vez ya las estamos teniendo. Y ese tiene que ser el enfoque y el marco general, sobre que hay elementos securitarios, por supuesto, en algunos elementos que hay que mantener en el marco general, pero la realidad es que el modelo que tenemos genera, digamos, unas bolsas de inmigración irregular muy extendida en el tiempo, sin que los mecanismos de integración, una vez pasado un cierto tiempo en el cual se tiene que evaluar si esas personas pueden retornar a sus países, no están suficientemente establecidos. En cuanto a negociaciones con los agentes sociales que hablaba antes, también hay el tema de los ERTEs, que ahora se tienen que prorrogar en teoría hasta el 31 de enero, con un cambio, entre otros a lo mejor, pero uno que ya se
se ha avanzado que se obligará a las empresas a presentar un plan de formación para las personas que se acojan a él. ¿Por qué confían tanto en los planes de formación, viendo que para los parados, por ejemplo, es uno de los problemas que hay? Las políticas activas no funcionan, como dijo la AIREF cuando usted estaba allí. ¿Por qué confían que estos planes de formación van a servir para algo? Porque realmente el modelo es distinto. Si algo falta en España es mecanismos de formación dual y de formación dentro de las empresas. Las políticas activas de empleo son políticas destinadas a parados y donde las empresas no participan en el proceso de formación, las empresas concretas directamente. Lo que queremos ahora, y es uno de los grandes retos en España, es establecer mecanismos donde la formación se haga dentro de la empresa y ayudar a las empresas que tienen una apuesta clara por la recapitalización y la asunción de mejores habilidades profesionales por parte de sus trabajadores para que trabajen dentro de la propia empresa, o si en un momento determinado eso no puede ser así, tengan una buena transición a otras actividades laborales. Este elemento, igual en que el esfuerzo que se hace con dinero público, en el caso de los ERTEs, esté vinculado a generar incentivos a reforzar la formación dentro de la empresa. En Cataluña había esta semana, lo dijo usted ayer, 49.000 personas en ERTE, la mitad en el sector turístico. ¿Qué tipo de formación pueden recibir este tipo de trabajadores, por ejemplo? Pues mire, hablando con los sectores relevantes como este, es decir, en el ámbito de la hostelería hay muy buenas escuelas de formación, y el tema, por ejemplo, de los idiomas es un tema evidente, pero hay muy buena formación en todo lo que son las actividades que van desde todas las actividades que se realizan, mejorar la calidad del servicio en un hotel, en un restaurante, en todo lo que son comidas, desde lo que va a la elaboración de la comida, hacia el servir. Hemos ido hablando sobre todo en los sectores, tanto la patronal como los sindicatos en este sector. Hay escuelas de hostelería, hay escuelas de formación que se pueden potenciar y se deben potenciar y se deben, digamos, vincular incluso digamos que sea dual mientras estás trabajando. Sí que lo hay. Lo que pasa es que cuesta. Hay poca tradición. Hay poca tradición y hay que generar incentivos. En economía los incentivos son absolutamente cruciales. De hecho, uno de los incentivos es que el gobierno pagará buena parte de estos planes de formación. Sí. ¿De dónde sacará este dinero el gobierno? Es que dinero para formación hay, es decir, que en el plan de recuperación hay dinero pendiente de las propias aportaciones de las empresas. Sí, no es un problema de financiación, es un problema de diseño y de impulso. Y si no hay consenso con los agentes sociales, ¿se plantea aprobarlo, como ha pasado, por ejemplo, con el salario mínimo, la prórroga, digo, de los ERTEs sin este acuerdo? Bueno, el salario mínimo se ha aprobado con acuerdo con una parte, ¿no? Con una parte de los agentes sociales. Yo espero el acuerdo. Si rebobináramos, hoy estamos como a una semana, quizá un día menos, a unos 5 días de la fecha en la cual tenemos que cerrar un Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros. Si rebobináramos ahora y viéramos esa situación 5 días antes, en las 5 veces anteriores en las que hemos pasado por este proceso, veríamos el mismo tipo de ambiente que el que tenemos hoy. Por lo tanto, ¿habrá un acuerdo? Yo creo que tiene que haber un acuerdo, es que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, que realmente nosotros estamos de nuevo ya en una situación ya final del proceso, poniendo encima de la mesa ayudas importantes y realmente el que después del tiempo que ha pasado la vinculemos a la formación parece que es muy razonable. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo. Sí. Respecto al ingreso mínimo vital, ¿cuántas personas lo están cobrando? ¿Cuántos hogares lo están cobrando? Y me gustaría también saber si tiene usted los datos que necesitaba de Hacienda. Pues sí, efectivamente, uno de los grandes avances con el ingreso mínimo vital es que frente a prestaciones anteriores en todas las administraciones públicas, es que estamos haciendo de una forma muy rápida y muy automatizada cruces con el Ministerio de Hacienda, no solamente de la renta de la familia, estamos hablando de familias. Los datos en Hacienda son individuales, pero nosotros los agregamos por unidades de convivencia
Y no solamente en el ingreso mínimo vital hay una novedad, yo aquí diría que prácticamente mundial, y es que no solamente el criterio de vulnerabilidad es por renta, sino por patrimonio. Por lo tanto, también hacemos un cruce para cada uno de los solicitantes del ingreso mínimo vital de su patrimonio, que tiene que estar por debajo de determinados umbrales. Esto está funcionando muy bien y es una innovación clara. Pero entonces, sí que dijo ayer usted que hay una gente que todavía no ha podido acceder al ingreso mínimo vital porque están esperando unos datos de Hacienda para cruzarlos para saber si tienen derecho a cobrarlo. Nosotros hicimos un estudio previo, antes de empezar el ingreso mínimo vital, conceptual, con datos de Hacienda y con datos del INE y con datos de la Seguridad Social. Identificamos lo que para nosotros iba a ser el universo de las personas a las que potencialmente podríamos llegar. Pasado ya algo más de un año, hemos recibido 1,5 millones de solicitudes del ingreso mínimo vital que hemos tramitado, son muchísimas, y hemos comprobado que el grueso de los que hemos, cerca de 350.000 familias, en Cataluña son 28.000, me parece, a las que se les ha concedido el ingreso mínimo vital, coinciden con las que a priori nosotros habíamos identificado. Pero también nos ha surgido un elemento que nos está haciendo trabajar, y yo creo que también esto es novedoso a nivel internacional, en cualquier prestación social, y es que muchos de los que nosotros habíamos identificado a priori como potencial beneficiarios no nos lo han pedido. No nos lo han pedido. Entonces, lo que estamos ahora diseñando es una encuesta, que podemos extenderla incluso a todos, para dirigirnos a esas familias que nosotros tenemos, por la información que disponemos, deberían ser candidatas a pedirnos el ingreso mínimo vital, e intentar preguntarles e indagar por qué no lo han hecho. Y a partir de ahí crear algún canal para facilitarles su acceso al ingreso mínimo vital. A eso me estaba refiriendo. ¿Y han rechazado muchas peticiones? Sí, hemos rechazado muchas peticiones porque hay una gran brecha entre la percepción que tiene uno de lo pobre que es y su situación de vulnerabilidad y la realidad, con lo cual hay muchas peticiones de personas que tienen niveles de renta y patrimonio, y además la mayoría de ellas muy por encima de los umbrales del ingreso mínimo vital. Ese es el principal motivo de descarte. ¿Y cree que esto le puede estar pasando, por ejemplo, a las comunidades autónomas que quizá tienen más dificultad para cruzar los datos con Hacienda, como han hecho ustedes? No, vamos a ver, la pregunta tiene que ver no tanto con nuestro ingreso mínimo vital, entonces, sino con las rentas autonómicas, sí. Por ejemplo, la renta de garantía. Pero lo que hemos visto es que, bueno, claro, ellos no han podido cruzar, no han cruzado con renta, entonces yo creo que dependen de otros procedimientos de verificación, entiendo que documental, por parte de las personas, declaraciones de la renta, pues, nóminas, etcétera, que son más imperfectos y que probablemente, pues, ¿la realidad cuál es? La realidad es que después de casi 20 años de rentas autonómicas, de que el modelo, digamos, de último escudo de protección fuera solamente autonómico, y que todas las comunidades autónomas han ido cambiando sus modelos durante más de 20 años, rentas mínimas, justo antes de la pandemia, antes de que introdujéramos el ingreso mínimo vital, el número total de familias beneficiarias, el punto máximo, no llegó a las 250.000 familias con el agregado de todas las comunidades autónomas. Nosotros, en algo más de un año, hemos llegado a 350.000 y seguimos creciendo. Luego, claramente, nuestro modelo es un modelo que tiende a generar una mejor identificación de familias vulnerables que el preexistente. Puede que tenga que ver con eso, pero no tengo la certeza absoluta. También sabemos que la mayoría hay dos cosas que puedo decir. Una, que el grueso de las personas que tenían rentas autonómicas han solicitado el ingreso mínimo vital. O bien lo han hecho ellos directamente o a través de lo que se llama el protocolo 1, directamente, como en el caso de Cataluña, existe un mecanismo por el cual la Generalitat de Cataluña nos presenta candidatos, digamos, basados en sus rentas mínimas, y hacemos un procedimiento que no tiene que ser la persona que lo pida, sino directamente. Con esos dos canales, yo creo que casi el grueso, no sé si el 80%, por así, de los beneficiarios de rentas autonómicas ya nos han solicitado a nosotros el ingreso mínimo vital. Y también puedo decir que en un porcentaje muy significativo
no los hemos rechazado porque no cumplen los criterios de renta y patrimonio. De los que provienen de... En cambio, para entender entonces todos los datos que estoy dando, hemos acogido muchísimos nuevos beneficiarios del ingreso mínimo vital que nunca estuvieron en rentas autonómicas. De hecho, mayoritariamente es eso el perfil. Los mecanismos para salir de esta crisis han sido muy diferentes que los de la crisis anterior, los mecanismos macroeconómicos, digamos. Aún así, ¿hubiera usted dado más ayudas directas? Bueno, es que los modelos, los modelos son distintos. Nosotros hemos puesto, ha habido ayudas, es decir, nosotros hemos dado ayudas directas, es decir, aunque no, vamos a ver, aunque no tantas como otros países. Bueno, aunque no, vamos a ver, yo creo que ha habido un mecanismo de ayudas directas que no se ha reconocido como tal, pero que ha sido fundamental. Pero está hablando de los ERTEs. Claro, pero un momento, en ningún país de Europa se han dado exoneraciones por los trabajadores activados. Es decir, nosotros, sobre todo en los sectores más afectados por la crisis, hoteles y tal, si imaginemos un hotel que ha abierto al 50% o que ha abierto la mitad de su cadena, es decir, los trabajadores en ERTE tenían una exoneración que ha llegado a ser el 80%, es decir, y el otro 50% de los trabajadores que están activos también tenían una exoneración incluso más alta y estaban ya produciendo y generando. Luego, nosotros pensamos que este mecanismo, que al mismo tiempo que daba la ayuda directa, ponía el énfasis en el incentivo a la activación y a tomar riesgo, y que no hemos visto en ningún otro país de Europa, nos ha supuesto un esfuerzo fiscal muy grande. Y después están las ayudas directas que se están distribuyendo a través de las comunidades autónomas que están vinculadas, digamos, a niveles de beneficio. Nosotros hemos puesto más el énfasis en la activación y en el toma de riesgo. Es un modelo distinto. Y mirando atrás, hubo muchas personas que tardaron en cobrar los ERTEs. ¿Qué se hizo mal para que estas personas tardaran meses en tener un ingreso? Bueno, yo creo que conviene poner en perspectiva, en este caso estamos hablando de una institución que tampoco no está en mi ministerio, que es el SEPE, los SEPEs, y que también son responsabilidades de las comunidades autónomas fundamentalmente, los SEPEs autonómicos y del SEPE estatal también, es decir, depende un poco del tamaño de la empresa, grande o más limitada a nivel regional. Yo diría que estábamos en una pandemia, estábamos con la gente trabajando. Yo creo que son instituciones donde nos hemos dado cuenta que hay que mejorar el nivel de digitalización y de trabajo a distancia de los propios trabajadores de los SEPEs. Entonces, visto retrospectivamente, ahora está todo normalizado, de alguna forma con el equipamiento que tenían y con los SEPEs cerrados, las oficinas cerradas y sin tener capacidades de trabajo a distancia bien desarrolladas y con muchos trabajadores además, a veces en cuarentena, lo que se hizo yo creo que supera incluso lo que uno razonablemente puede pensar que era... Es decir, lo que puedo decir es que la negación por parte de los funcionarios, en este caso de los SEPE, que no depende de mí, pero en el caso de la Seguridad Social, los funcionarios de la Seguridad Social, ha sido extraordinaria. Yo ayer estuve con ellos aquí, con los equipos en Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería, y la verdad es que son ejemplares su compromiso con... El modelo británico, que lo que hicieron era mantener los puestos de trabajo y a cambio el gobierno pagaba los salarios. ¿Cree que habría sido una alternativa válida? Los modelos anglosajones, que son más a través de créditos fiscales y a través de... Es decir, depende... el mundo anglosajón tiene una forma de funcionar la administración que facilita esos procedimientos. Aquí no. Aquí es mucho más difícil utilizar créditos fiscales o ayudas de este tipo, y además tenemos que tener en cuenta el marco de controles y la intervención, digamos, la intervención y cómo funcionamos en España. Cosas que a veces se han planteado de otros países cuando hemos intentado ver si serían replicables aquí, digamos, con nuestro marco de funcionamiento administrativo no son posibles. Una última pregunta. Sí. Como experto, como la persona que fundó la IREF en España, sí. Usted tiene un gran conocimiento de la financiación autonómica. Supongo que no le envidia en absoluto a la ministra la reforma de la financiación. No. Y no me diga que no. ¿Qué recomendación le daría a la ministra? Y después, honestamente, ¿es reformable el sistema de financiación autonómico?
Bueno, la ministra va a hacer una propuesta, esperemos a que se presente y se discuta. De nuevo, primero, no le tengo de ello mucha recomendación porque la ministra de Hacienda sabe muchísimo de este asunto, tiene muchísima experiencia. Si yo he estado 6 años en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ella ha estado más que yo porque estuvo en sus 2 capacidades y por lo tanto tenemos una ministra muy cualificada para abordar este tema y para buscar una solución, que no es fácil porque, claro, yo creo que es inevitable que aquí hay distintos intereses, ¿no? Yo creo que precisamente cuando los intereses son distintos y tal, hay que intentar que desde el centro se generen, digamos, mecanismos que objetivicen la discusión y faciliten la discusión sobre parámetros objetivos. Pero la única solución pasa porque el gobierno central acabe cediendo más ingresos al final a las autonomías. ¿Inyectar más dinero al sistema? Bueno, digamos que esa ha sido una solución clásica a la resolución de estos temas. Vamos a esperar a ver qué plantea la ministra, de verdad, que es lo bueno. Gracias. De acuerdo, muchas gracias.